Dios le bendiga, pueblo de Dios, en esta maravillosa noche que Dios me concede el grato privilegio de poder llevar este mensaje al mundo entero a través de las redes sociales. Como siempre, para mí es de un agrado profundo servirle al Señor y servirle al pueblo de Dios y aquellas almas que todavía no conocen al Señor, llevando el mensaje bendito del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero en este momento pedirles encarecidamente a toda la iglesia del Señor, mantengámonos orando los unos por los otros. Oremos por Israel, oremos por todas las almas que todavía no conocen al Señor, porque creo que son los que están en el mayor peligro. Los que conocemos a Cristo, los que somos salvos, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice la Biblia. En Él estamos seguros. Si estás sirviéndole al Señor en espíritu y en verdad, estás viviendo una vida apartada del pecado, viviendo una vida de santidad, de obediencia a la palabra, continúa. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente fiel al Señor. No te distraigas. Este no es el momento para el descuido espiritual. Es el tiempo de buscar a Dios con la mayor responsabilidad como jamás lo hayas hecho. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Todas las señales están cumplidas. Cristo viene por su iglesia. Es por eso que le digo que oremos por aquellos que todavía no son cristianos, aquellos que se han apartado de la gracia de Dios, o que están en la iglesia, pero están llevando una vida totalmente descuidada de su relación con el Señor. Oremos por ellos. No te dije que los criticaras. Oremos por ellos. También quiero invitarte a que por favor nos ayudes a compartir este mensaje, llevándolo al mayor número de personas posible alrededor del mundo entero. No olvides dejarle un like al video para que YouTube nos ayude a promover este video y que sea expandida la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Si te quieres suscribir a nuestro canal en YouTube, allí te va a aparecer en tu pantalla Iglesia JRS, y para nosotros será un grato privilegio poder tenerte en ese grupo de hermanos que ya se han suscrito y estar orando por ustedes siempre que doblamos nuestras rodillas delante de Dios. Si también los quieres seguir en Facebook, de igual manera lo puedes hacer suscribiéndote a nuestro canal en Iglesia JRS. Allí te aparecerá en tu pantalla para que se te pueda facilitar. Si quieres seguirme en Instagram, lo puedes hacer @Pastor David Gutiérrez. Y créeme que siempre estaré orando por ti, con todo mi corazón. Muy bien, mis queridos hermanos, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo, como lo dije hace un momento, sumamente peligroso y requiere de que toda la iglesia del Señor nos pongamos a cuenta con Dios, busquemos a Dios como nunca antes, arreglemos nuestra vida, arreglemos de una manera responsable nuestra relación con Dios. Se terminó el tiempo de estar jugando al Evangelio. Ya no es tiempo para tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, para vivir una vida carnal. Ya no es tiempo de estar en contiendas entre nosotros, en peleas, en envidias, en chismes, en todo tipo de cosas que puede poner en peligro nuestra salvación. Por favor, iglesia bendita del Señor, se tiene que terminar toda esa carnalidad que muchas veces existe en aquellos que todavía
no se entregan por completo al Señor. El diablo toma ventaja de todas esas cosas y nos hace poner en riesgo nuestra relación con Dios y podemos quedarnos el día del arrebatamiento. Por favor, atendamos a cada palabra, a cada consejo que viene de las Escrituras. Estudiemos la Biblia, amados hermanos, como nunca antes lo hayan hecho. Puede llegar el tiempo que las Escrituras sean prohibidas. Y si usted no es un estudioso de la Biblia, usted lo va a lamentar. Las cosas que están pasando nos indican que el tiempo se nos está terminando. Usted ve la maldad en el mundo. Usted ve la indiferencia dentro de la iglesia. Los cristianos están oyendo la palabra, pero no están cambiando de vida. La gente se está acostumbrando a un nuevo evangelio, no que exista otro, como dijo el gran apóstol Pablo, sino que algunos lo han pervertido. Pero algunos están sirviendo a Dios sin sufrir un cambio radical en sus vidas. La gente acepta a Cristo, pero sigue viviendo y practicando las mismas cosas que hacían en el mundo. Recuerda las palabras que Cristo le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Esas fueron palabras de Jesús, aquel hombre que era principal de la sinagoga. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y esas palabras no solamente fueron para Nicodemo, sino son para todos aquellos que realmente queremos servir a Dios y tener una relación con Dios. La Iglesia de Cristo no es una religión, es una relación íntima y profunda con Dios. Es un cambio de vida, es un encuentro con Dios, es abandonar el pecado por completo y entregarnos a una vida nueva en Cristo Jesús, a una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de entrega, una vida de oración y de búsqueda profunda de la presencia de Dios. Hoy tengo un tema que compartir con ustedes y quiero que, al igual que este servidor, disfrutemos de las Escrituras. Deja que la palabra de Dios transforme tu vida. Deja que la Biblia sea la que cambie tu vida, la que haga ese milagro que no puede hacer la religión, que no pueden hacer los hombres, que solo lo puede hacer el poder de la bendita palabra de Dios. Y quiero invitarte a que vayas abriendo las Escrituras en la carta del gran apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. En su capítulo 5, del versículo 14 en adelante. Le vamos a dar como tema en esta bendita oportunidad un llamado a despertar. Repito, el tema que vamos a estar desarrollando es un llamado a despertar. Iglesia bendita del Señor, no podemos seguir en un letargo espiritual. No podemos seguir en un descuido. La iglesia ha caído en un descuido tan profundo espiritualmente hablando que es alarmante. Y debido a ese descuido, el enemigo ha ido tomando ventaja, ganando terreno y se ha ido infiltrando dentro de la iglesia de tal manera que usted ya no sabe cómo distinguir al auténtico
auténtico cristiano con un inconverso cuando usted los encuentre en cualquier lugar. En otros tiempos, cuando usted miraba a un cristiano, se distinguía de muchas maneras. Se distinguía en su vestimenta, se distinguía en su forma de hablar, en su forma de pensar, en lo que había aquí adentro en el corazón. Porque la Biblia es categórica, que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Es imposible, repito, es imposible que Dios te haya cambiado el corazón y no te cambie por fuera. Imposible. Cuando un ser humano ha sido transformado por el poder de Dios, se le manifiesta esa transformación a través de su testimonio, del estilo de vida que vive, de la apariencia que tú ves, porque el Espíritu Santo, tal como lo dijo Jesucristo, nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo te guía hacia la santidad, al temor de Dios, a la reverencia. El Espíritu Santo te guía a cada hermana y a cada hermano a vestir con pudor y modestia. La carne no, los demonios tampoco. Un demonio de lascivia te incita a que te vistas indecorosamente, provocativamente. ¿Para qué? Para hacer caer en pecados de lascivias, de adulterios al sexo opuesto. Hermanito de mi alma, abre los ojos. Este es un llamado a despertar. El tiempo que vivimos es un tiempo sumamente peligroso. Despertemos. Ya no podemos continuar predicando mensajes y pasando paños tibios al pecado. No podemos llevar o seguir engañando a la iglesia diciéndole que todo está bien cuando sabemos que las cosas no están bien delante de la presencia de Dios. En la iglesia hay tibieza espiritual, hay indiferencia, hay apatía, hay falta de oración, hay falta de ayuno, hay falta de estudio responsable de la palabra de Dios. Hay falta de compromiso genuino y verdadero con el Hijo de Dios. Los cristianos de hoy en día dejan a Dios por cualquier cosa, por cualquier prueba que les venga, se apartan de los caminos de Dios. No, ese no es el auténtico cristianismo. La iglesia primitiva estaban dispuestos a dar la vida por Cristo. Fueron cientos y miles de cristianos que murieron decapitados, murieron en los coliseos romanos por la causa bendita del Evangelio de Cristo. Morían quemados en las hogueras, eran aserrados, eran, mire hermanos, ejecutados vilmente, pero no negaban su fe. Y hoy los cristianos de hoy en día, con una mirada, ya no vienen a la iglesia, porque no les saludaron. No vuelve al templo. Despierta, iglesia bendita del Señor, que una iglesia en esas condiciones no creo que se vaya en el arrebatamiento. Cristo viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arrugas, tal como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 27. La iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia gloriosísima, llena del Espíritu Santo, una iglesia viviendo la palabra, una iglesia practicante de la sana doctrina. No solamente que seamos predicadores de la sana doctrina, sino practicantes de la sana doctrina. Por eso, el tema de esta oportunidad es un llamado a despertar.
Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por lo cual, dice, preste mucha atención a lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice a través de su palabra. Porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo cual dice, despiértate. ¿A quién le está hablando? No mires el que está a tu lado. No mires el que está al frente ni el que está atrás. Mírate a ti mismo. Si eres tú el que tiene que despertar, atiende la voz de Dios. Oye la voz de Dios que te está llamando. Despiértate. No mires los defectos ajenos. Aprendamos a aplicarnos la palabra. Porque si no, nunca la iglesia despertará de su descuido espiritual. Porque somos expertos en ver los defectos de los demás. Somos predicadores solo para los demás. Pero se nos olvida que esta palabra también debe de ser predicada para aquellos que la predicamos y para aquellos que la enseñamos. Por eso la Biblia dice aquí, despiértate, tú que duermes. Si estás dormido, oye la voz del Espíritu Santo a través de su palabra. Despiértate, iglesia bendita del Señor. Ya no es tiempo de estar dormido. Ya no es tiempo de estar descuidado. Ya no es tiempo de vivir una vida irresponsable, sin oración, sin ayuno, sin búsqueda, sin santidad, sin consagración, sin congregarte. Ya no. Por favor, atiende la voz de Dios. Dios nos está llamando a un despertar. El tiempo se nos acaba. Iglesia bendita del Señor, el tiempo se nos está acabando. Si es poco lo que nos queda. No sé si estos serán los últimos mensajes que prediquemos. Pero la Biblia dice aquí claramente, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Bendito sea el Dios de la palabra, que a pesar de la condición espiritual de muchos dentro de la iglesia, el amor infinito de Dios nos sigue hablando. Aunque nos mire muerto, nos sigue hablando. Solamente el amor de Dios es capaz de seguir llamando un pueblo a pesar de su indiferencia, a pesar de su apatía, a pesar de que nosotros hemos sido los crueles, los duros de corazón, los que hemos ignorado la palabra, los que le hemos dado la espalda a Dios, porque Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te ha abandonado, Dios nunca te ha dejado en tu batalla. Fuiste tú el que ha dejado a Dios. Somos nosotros los que le damos la espalda a Dios, mas sin embargo, el amor de Dios hoy nos dice a nosotros a través de su palabra, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. No permitas que el enemigo te siga teniendo esclavizado de ese pecado. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate de esa condición espiritual en que has caído. Levántate de ese descuido. Levántate en el nombre de Jesucristo. No te conviertas en un esclavo del enemigo. No seas esclavo de tu carne, de tus debilidades, de esas tentaciones que te están desviando del camino de Dios. Santifica tus ojos. Guárdate para Dios. Mantén tu corazón puro delante de la presencia de Dios. Jesucristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Iglesia, este es un llamado a despertar. Dios nos está llamando a que despertemos. En su infinito amor y misericordia,
Dios todavía nos está llamando, querido hermano, hermana. Por favor, ya no hagas caso omiso a la palabra. Atiende la voz de Dios. Muchos de ustedes que me están escuchando le estuvieron sirviendo a Dios y se han apartado, y hoy están pagando de una manera cruel haberle dado la espalda a Dios. Todas las cosas te han venido saliendo mal porque le has dado la espalda a Dios. Porque cuando uno abandona a Dios, hermanos, todo le sale mal. Porque Dios trata de llamar nuestra atención. Dios trata de llamar nuestra atención para que lo busquemos, para que despertemos. Porque Él quiere que te salves. Él no quiere que te pierdas. Por eso, Dios le habla en la iglesia de Éfeso. Y hoy nos sigue hablando a nosotros a través de esta misma palabra. Por lo cual, dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Y óigame por favor lo que dice aquí. Y te alumbrará Cristo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Ya no siga viviendo en tinieblas. Ya no siga viviendo en esa esclavitud de pecado. Ya no siga viviendo bajo esa opresión del diablo. Deja que la luz de Jesucristo hoy te ilumine. Deja que Dios te rescate de esas tinieblas donde has caído. Esta es tu día, esta es tu noche, esta es tu oportunidad. No sé a qué horas estarás viendo este mensaje, pero esta es la gran oportunidad que Dios te está dando, te está llamando. Sal de esa oscuridad en que has caído. Sal de esa trampa que te puso el enemigo. Porque cuando el diablo te invita a pecar, te hace ver las cosas lindas, los placeres, lo bonito del pecado, del adulterio, de la fornicación, del engaño, de toda la mentira que hay detrás del pecado. Pero hoy te has dado cuenta que lo único que has encontrado es dolor, amargura, lágrimas, angustia, desesperación, porque hoy tienes vacío el corazón y has caído en las tinieblas. Pero aquí está el Dios de la palabra. Cristo quiere alumbrarte en esta bendita oportunidad. Ya no continúes en ese camino. Despiértate. Este es un llamado a despertar. No continúes siendo un esclavo del enemigo. Levántate en el nombre de Jesús. No te quedes tirado en esa condición. Si el enemigo te destruyó tu familia, tu hogar, tu casa, tus hijos, pelea por ellos. Levántate, ponte a orar, ponte a ayunar y preséntate delante de Dios y deja que Dios pelee por ti. No estarás solo en esta batalla, pero este día quiero hacerle un llamado a todo el pueblo de Dios a despertar, porque yo veo que hay un gran descuido, querido hermano, en toda la iglesia de Jesucristo. Son pocos los que están buscando a Dios. No digo que son todos en general, pero son muy pocos los que están buscando a Dios. Usted llega a los templos y la mayor parte de los miembros están totalmente fríos espiritualmente. Solo hay un remanente que está ardiendo en el espíritu. Necesitamos una iglesia despierta. Necesitamos una iglesia viva, buscando a Dios como nunca antes lo haya hecho. Continuemos leyendo lo que dice este libro sagrado y deja que la bendita palabra de Dios administre tu vida. Dice el verso 15, porque este es un llamado a despertar. Mirad, dice, pues. Esa es una llamada de atención. Mirad. Mirad, pues,
con diligencia cómo andéis. Preocúpate por la condición espiritual en que te encuentras en este momento, pero hazlo como dice la Biblia, con diligencia. No lo dejes para mañana, no lo pospongas. No digas más tarde lo haré, después lo haré, mañana lo haré. No cuentes con el mañana. Son miles y miles de personas que están muriendo cada minuto, cada segundo, y no han tenido otra oportunidad más. Y tú que me escuchas la estás teniendo en este momento. Y el Dios de la palabra, el Dios del cielo, Jesús de Nazaret, el que murió por ti en la cruz del Calvario, a través de su palabra y del bendito Espíritu Santo que inspiró esta palabra, te dice hoy: mirad pues con diligencia cómo andéis. Escuchó esa palabra. Nos invita a que hagamos un examen cómo andamos delante de la presencia de Dios, no como necios, dice la Biblia, sino como sabios. ¿Quién es el necio? Aquel que Dios le habla y sigue en el mismo pecado. Aquel que Dios le ha dicho tantas veces que lo busque, que se aparte del pecado, que despierte de su letargo espiritual, de su descuido. Pero cuando la necedad entra en el hombre, continúa en la misma rutina todos los días, viviendo una vida de descuido constante. Pero bendito sea el Dios del cielo que en su gran misericordia nos ha dejado esta palabra. Y hoy te está hablando a ti y a mí. Y nos invita aquí a través de su palabra. Mirad pues con diligencia. A esto no se le puede posponer. Esto no se puede dejar para mañana. Esto hay que hacerlo con diligencia, con prontitud, inmediatamente. Hay que tomar cartas en el asunto. Hay que hacerlo ahora mismo. Averigua cómo andas delante de la presencia de Dios. Deja de estar averiguando la vida de los demás. Averigua cuál es tu condición delante de la presencia del Señor. Cuando tú estés bien delante de Dios, preocúpate de ayudar a los demás. Porque el que anda bien delante de Dios, ora por el necesitado, ora por el débil, ayuda a aquel que está caído. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso aquí nos dice la Biblia: mirad pues con diligencia. Esto es un llamado a despertar. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Bendito sea el nombre de Dios. Imagínese cómo estaría la iglesia en este momento si todos los que estamos dentro de nuestros templos nos preocupáramos de cómo andamos delante de la presencia de Dios, empezando por nosotros los que somos pastores, los que predicamos la palabra, los que enseñamos la palabra, que nos preocupáramos cómo andamos delante de la presencia de Dios. Hermanito, esto no es tiempo del descuido. Esto no es el tiempo para vivir una vida indiferente. Hay que vivir una vida muy responsable delante de Dios y hacer un examen de nosotros mismos. ¿Cómo andamos delante de la presencia del Señor? Hay mucha gente que ha caído en un descuido espiritual, pero por no tomar esta palabra, por no recibir el consejo que Dios nos da. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios. Hay que dejar la necedad. Si Dios te está hablando, deja de ser necio delante de la presencia de Dios. No como necios, dice la Biblia, sino como sabios. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que es sabio busca a Dios. El que es sabio vive en santidad. El que es sabio se aparta del pecado. El que es sabio se mantiene consagrado a Dios todos los días. El que es sabio está esperando al Señor. Mantiene su lámpara llena de aceite.
Bendito sea el nombre de Jesucristo. Esto es un llamado a despertar, iglesia. Comparte este video, porque yo sé que hay muchísimos hermanos que necesitan oír la palabra, necesitan recibir el mensaje de Dios, porque las iglesias necesitamos un avivamiento como nunca antes. Mire todo lo que está pasando. Son cantidades de jóvenes que han caído en las drogas, que están en los vicios. Aún dentro de nuestras iglesias, nuestros muchachos se nos están perdiendo. Ya no hay cambios radicales en nuestras vidas. Ya no hay vidas transformadas por el poder de Dios. ¿Cuál es el testimonio que le estamos dando al mundo? El mundo ya no cree en aquellos que están en la iglesia, porque no ve un milagro, no ve un cambio de vida. Por eso es que el mundo ha dejado de respetar las cosas de Dios como se respetaban en otro tiempo. Por eso, esto es un llamado a despertar, iglesia. Tenemos que despertar. Volvamos a un avivamiento. Volvamos a nuestros altares. Volvamos a nuestra recámara secreta. Escondámonos con Dios. Derramemos lágrimas delante de la presencia de Dios. Yo no sé cómo usted anda delante de la presencia del Señor. Eso le corresponde a usted. Hacerse un análisis. Mi deber es predicar la palabra, enseñar la palabra. Pero tú tienes que aplicarte la palabra, tomar la palabra. Y por eso hoy yo te invito a que tomemos este pasaje de la Biblia que nos habla a través del apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, dice, sino como sabios. El que es sabio busca a Dios. Búscalo. Búscalo. ¿No estás cansado de ese descuido espiritual? ¿No estás cansado de que el enemigo te esté pisoteando? ¿No estás cansado de vivir tibio, frío? ¿De vivir apagado en la iglesia, amargado? ¿De estar atado? ¿De no tener libertad de poder alabar a Dios? Despertemos. El tiempo se nos acaba. Cristo viene por su pueblo, pero viene por una iglesia que está preparada y que lo está esperando. Oye bien lo que sigue diciendo las Escrituras, porque esto es importantísimo lo que dice este texto sagrado. Presta profunda atención, porque esto es de vital importancia. Y por eso le he titulado a este corto mensaje, un llamado a despertar. En el verso 17, dice el apóstol Pablo, por tanto. Perdón, verso 16 quería. Estaba en el 15. Voy al verso 16. Dice, aprovechando. ¿Lo escuchó, hermanito? Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué palabra más oportuna esta para la iglesia de nuestros tiempos? Nunca había visto a la humanidad entera, incluyendo cristianos y no cristianos, desaprovechando el tiempo.
como en estos días. Son esclavos de los celulares. Esclavos. Usted ve en un autobús, usted llega a una cita, a una reunión, usted reúne a la familia para ir a comer a un lugar y todos están metidos en el celular. ¿Sabe qué dice aquí la Biblia? La Biblia es bendita, aprovechando bien el tiempo. Bienaventurados somos nosotros que tenemos esta palabra. Bienaventurados, porque Dios nos está preparando y nos está haciendo un llamado a despertar. Iglesia, si las cosas continúan como van, vamos a ver, escuche bien lo que voy a decir, la mayor tasa de gente en depresión. Gente que se va a estar quitando la vida. Gente que se va a sentir sola. Gente llena de ansiedades. ¿Por qué razón? Porque la gente no está aprovechando bien el tiempo. La gente se está alimentando de cosas vanas y no de la palabra. Este es alimento para tu alma, para tu espíritu. Esta palabra es la que te va a sostener en el día malo, en la prueba, en la lucha, en la batalla. Cuando se te levante el diablo, cuando te quieran destruir el hogar, la casa, tus hijos, la palabra de Dios es el fundamento que te va a sostener en el día malo. Muchos han construido su casa sobre la arena. Y cuando venga la tempestad, cuando vengan los ríos, como dijo Jesús, y den con ímpetu contra esas casas, grande será su ruina. Grande. Iglesia bendita, despertemos. Escucha este consejo de la palabra bendita de Dios. Aprovechando bien el tiempo, ponle un alto a ese desperdicio de tiempo que estás haciendo. Aprovéchalo. En lugar de estar en el televisor, ponte a orar. En lugar de estar esclavizado en el celular, ponte a orar, a estudiar la Biblia. Los tiempos que vienen son tiempos peligrosísimos. Son tiempos apocalípticos. Son tiempos que los únicos que van a sobrevivir son aquella gente que estén llenas del Espíritu Santo, que tengan conocimiento bíblico y que estén agarrados de Dios, que tengan una fe inquebrantable. ¿Sabe por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay tantos miedos? Porque hace falta convicciones claras, una fe genuina en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser el fundamento de la vida de los cristianos de estos tiempos. Por eso dice aquí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oh, palabras más benditas estas. Mire cómo estamos. Pandemias, guerras, pestilencia por todas partes, maldad, asesinatos. Los jóvenes en un desenfreno total. Hermano, usted no puede salir ni de la casa porque todo el mundo está fumando. Que cosas que en otro tiempo eran prohibidas
y que hoy en Estados Unidos, en muchos estados, son legales. ¡Qué lamentable! ¿Y la iglesia qué está haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Encerrados en 4 paredes. Llegamos tardes a los cultos. Llegamos al templo a sentarnos en una silla y el altar abierto para ir a arrodillarnos y derramar lágrimas delante de Dios. Recibe este consejo de la palabra, aprovechando bien el tiempo. Despierta, iglesia, despierta. Cuando vayas al templo, no te sientes en la silla, vete al altar a orar. Únete a tu pastor. Hay que levantar campañas de oración, campañas de ayuno, de búsqueda. ¿Dónde están los hombres que ayunaban? ¿Dónde están los hombres que se encerraban en sus recámaras secretas y no salían hasta que Dios les hablaba? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres y mujeres que oraban de madrugada? Que hacían cambiar la atmósfera de un culto, de un servicio. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos hombres que cuando tomaban una participación cantaban un canto? La gloria de Dios se derramaba en la iglesia. Predicaban la palabra y el Espíritu Santo de Dios se derramaba en el templo. ¿Dónde están? Dios nos está llamando a un despertar. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Iglesia bendita del Señor. Los días son malos. Aprovecha el tiempo, iglesia, aprovéchalo. Aprovéchalo. No lo vayas a desear demasiado tarde. No vayas a estar diciendo que vas a buscar a Dios cuando ya es demasiado tarde. Cuando tus hijos se hayan perdido, cuando tu familia se haya destruido, cuando ya no tengamos una salida, cuando ya estemos derramando lágrimas, porque Dios nos estuvo hablando a tiempo y fuera de tiempo. Para mí Dios nos está llamando a un despertar. Dios nos está llamando a una búsqueda verdadera. Cuando yo leo estos pasajes de la Biblia, aprovechando bien el tiempo, mi corazón me enardece por dentro porque siento que Dios nos está llamando. Nos está llamando. Aleluya, que lo busquemos. Nos está llamando a que aprovechemos el tiempo. Nos quiere quitar la venda de nuestros ojos. Hay ceguera espiritual. Diga que el poder de la palabra te quite esa ceguera espiritual. Te han dicho que Dios es amor y que todo está bien. Y que lo único que Dios quiere es salvarte. No, el Dios de esta palabra nos dice a todos nosotros: aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Nos está avisando, nos está advirtiendo. Nos está tratando de llamar nuestra atención. La humanidad, la iglesia está indiferente. Están viendo para todos lados. Están viendo los placeres, los entretenimientos. La gente está metido en las avaricias del dinero, de las cosas materiales. Está bien, lucha por cosas, pero no pongas a Dios en segundo lugar. Dios tiene que ser el primero. Si Dios no es el primero, nadie puede ocupar ese lugar. Nadie. Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Por encima de todo, tiene que estar Dios. Por encima de tu casa, de tu carro, de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu abuelo, de tu esposa, de tus hijos, tiene que estar Dios. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios te honrará. Dios cuidará de lo tuyo. Dios te protegerá lo que tienes.
Dios bendecirá lo que te da. Lo poco que tengas, Dios te lo multiplicará. Porque solo Dios es el único que lo que Él bendice lo multiplica, aunque sea poco, para la gloria y honra de su santo nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso yo hoy le hago este llamado a todo aquel que tenga hambre de Dios, a todo aquel que quiera buscar a Dios. Ya no desperdicies tu tiempo, querido hermano. Por favor, atiende al mensaje de la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y no digas mañana Dios no me habló. Yo fracasé porque Dios no me avisó a tiempo. Dios te está avisando hoy a través de su palabra, aprovechando bien el tiempo porque los días, escúchalo, los días son malos. Mira lo que están viviendo nuestros hermanos allá en Israel. Mira lo que están viviendo, escúchalo. Angustia, desesperación. ¿Y sabes por qué pasa todo esto, hermano? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Cuando dejamos a Dios, perdemos la protección que nos guarda del mal. Y el enemigo destruye, porque Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo esto es una llamada de atención. Todo esto que está pasando en Israel es una llamada de atención, porque lamentablemente, aunque es el pueblo de Dios, Israel, le han ido dando la espalda a Dios de una manera desenfrenada. Igual lo que está pasando dentro de la iglesia, que poco a poco hemos ido dándole la espalda a Dios. Hemos ido permitiendo el pecado, practicando el pecado dentro de nuestras iglesias. Y no hay quien se pare y predique contra el pecado. No hay quien señale y diga, el pecado te separa de Dios. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Cuidado, son avisos de Dios. Es por eso que aquí dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque los días que estamos viviendo, querido hermano y hermana, son extremadamente malos en extremo. Oh Dios, yo estoy hasta inmensamente preocupado por la iglesia. Y no estoy hablando de las iglesias, estoy hablando aún de la iglesia que yo pastoreo. Hermanos, que usted les predica la palabra y la gente hace lo contrario de lo que usted les predica. Y usted dice, Dios, ¿qué puedo hacer? Pero yo cumpliré fielmente con mi llamado. Yo haré lo que Dios me mandó a hacer. Y por eso estoy hoy predicando en las redes sociales para el mundo entero. Porque pienso terminar mi carrera predicando este evangelio sin quitarle ni agregarle. Porque esta palabra es bendita y es eterna. Y por eso este es un llamado a despertar, iglesia. El verso 17 dice, por tanto, oiga la palabra que usa Pablo aquí, por tanto, no seáis insensatos, sino, dice, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios o del Señor. Qué palabras más oportunas estas. Qué bendita palabra. Averigüe, indague, busque cuál es la voluntad de Dios. No camine a la deriva,
No haga lo que le da la gana. No se vaya porque allá está mejor, que aquí está. No, manténgase donde Dios lo tiene. No se mueva si Dios no va con usted. Ponga a Dios adelante siempre y camine detrás de Dios. Haga lo que dice aquí en este texto. Escúchelo. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La iglesia debe de andar hambrienta de buscar la voluntad de Dios, no la voluntad suya, no sus planes, sus propósitos, no su agenda. Busque la agenda de Dios. Busque los planes, la voluntad de Dios. Quiere tener éxito, quiere que le vaya bien, quiere salir al otro lado. Busque la voluntad del Señor. Ya eso no se enseña, no se predica. Ahora cada quien hace y deshace y agarra para donde le da la gana. Ese no es el camino del Señor. Busca, aquí lo dice la palabra, cuál es la voluntad del Señor. No des un paso sin antes consultar a Dios. Señor, ¿es tu voluntad? Hago esto, hago aquello. ¿Es tu voluntad? Y si no es su voluntad, aunque se lo regalen, no lo agarre. Aunque le digan, mira, yo te pago todos los gastos, vente para acá, no se vaya. Primero está la voluntad de Dios, para que no fracase, no pongas en riesgo tu familia, tus hijos, tu salvación, tu relación con Dios. Por eso han fracasado muchos. Por eso hoy hay algunos que lo están pagando caro. Por eso hay gente que han perdido sus hijos, su familia. Porque lamentablemente nos salimos de la voluntad del Señor. Este es un llamado a despertar. Iglesia bendita del Señor. Haz lo que dice la Biblia. Llegó el tiempo que no hay que darle, como dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Cierre todas las puertas. Todas las puertas que el enemigo tenga abiertas para atar su vida. Ciérrelas. Este no es tiempo para mantener puertas abiertas. Guarde su corazón, guarde su mente. Manténgase puro, limpio. Manténgase consagrado a Dios. Si usted mira que aquel hace y toma caminos equivocados, usted no. Usted es discípulo de Jesucristo. Usted es parte de la iglesia del Señor. Usted siga a su ejemplo perfecto. Como dice el libro de Hebreo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él, no quites tus ojos de Jesús. Por eso este es un llamado a despertar, iglesia bendita del Señor. Si hay una puerta abierta en tu vida, ciérrala en este momento. No le dejes puerta abierta al enemigo. Otro consejo que te doy, porque esto está ocurriendo muchas veces, ten cuidado con lo que hablas con tu boca. No hagas lo que otros dicen. No sigas la corriente, ni aun de aquellos predicadores que gritan en las redes sociales, pero no usan la Biblia, solo insultan y ofenden a la gente. No hagas eso. Cuidado, no vayas a contristar al Espíritu Santo. Si tú escuchas a alguien hablando mal de otro siervo de Dios, tú no lo hagas. Guarda silencio. La Biblia dice en Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Que si otros lo hacen, no lo hagas tú. No contristes el Espíritu Santo. Que hay mucha gente que están insultando a otros en nombre de Dios. Y Dios nunca te dio esa boquita para insultar. Te la dio para predicar su palabra y para exaltar su santo nombre. Que tu boca sea
un instrumento de Dios para edificación. Por eso, querido hermano, los tiempos que vivimos son sumamente peligrosos y ya hay que despertar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que este consejo de la palabra sirva de mucha edificación a miles y miles de personas que con mucha honestidad y sinceridad de corazón queremos llegar al cielo. Queremos salvarnos. No queremos vivir en el pecado. No queremos servirle a Dios a medias. Ha llegado el tiempo de buscar a Dios. Que Dios te bendiga. Si quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, esta es tu gran oportunidad. Si quieres reconciliarte, te has apartado de Dios y la palabra te ha tocado en esta oportunidad, abre tu corazón y deja que Cristo trate contigo. Si alguien te hirió, te ofendió, no dejes que por esa ofensa, por esa herida, pongas en riesgo tu salvación. No. Recuerda que Jesucristo nunca te ha fallado. Nunca. Déjame hacer una oración contigo. Con toda honestidad hazla. No porque tengas que repetir lo que yo digo, tú vas a ser salvo. No. Depende de la honestidad, integridad y sinceridad con que tú lo hagas. Eres tú y Dios. Lo único que yo quiero hacer es guiarte, porque sé que muchos de ustedes posiblemente nunca han sido cristianos, nunca han oído un mensaje de la palabra y no saben ni cómo orar. Permítanme guiarlos, pero hazlo tú con tu corazón, delante de la presencia de Dios. Dile: Señor Jesús, en este momento te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Me reconcilio contigo. Te pido perdón. Me duele haber pecado y haberte ofendido. Perdóname, Jesús. Lávame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Límpiame más y más de mi maldad y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias por tu sangre. A partir de este día, Señor, te seguiré y te serviré tal como dice tu palabra. Gracias, mi Salvador. Hoy eres el Señor de mi vida. Amén y amén. Muy bien, si tú has sido sincero con Dios y tú has hecho esa oración de tu corazón,